Es decir, un impuesto que se aumenta 300% termina siendo un impuesto confiscatorio que está prohibido por la Constitución Nacional. Y lo que va a hacer el Estado es que va a arruinar a la industria legal y se va a quedar el mercado en manos de papá Pitufo, que es el Pablo Escobar del contrabando de cigarrillos. Claro, pues creo que era importante e interesante hablar con usted, don Juan Carlos Restrepo, sobre este tema y sobre la alarma que se enciende tras conocerse que pudiese haber un incremento del 300% de los productos tabacaleros. Para usted, una muy buena feliz Navidad y gracias por haber estado con nosotros. Una feliz Navidad para ustedes, para sus oyentes y gracias por atenderme. Sebastián, y a mí me queda la duda con esta noticia porque la vi esta mañana aquí en Panamá, pero también se une con otra nota que se está reportando no solo en Panamá, sino en América Latina con respecto al salario mínimo, porque el presidente Gustavo Petro habló de un salario vital, pero no dijo en cuánto va a quedar. Le pregunto, ¿qué entiende usted por salario vital? O sea, ¿hasta qué tope, hasta qué monto pudiese llegar el presidente Gustavo Petro decretando esto hasta el 30 de diciembre que tiene como fecha? Sí, el gobierno introduce ese concepto de salario mínimo vital y móvil, y es que a partir de una canasta básica en la que se entiende que es lo mínimo que necesita una familia, una persona para vivir, según esa canasta que puede variar cada año, que debajo de esa canasta nunca debería estar el salario mínimo. Pero uno dice, bueno, entonces, ¿en cuánto tendría que aumentar? Nadie, pues yo no he oído a nadie que tenga con certeza en cuánto está esa canasta, pero bueno, en días... Pero permíteme hacerle una consulta. Señor. Una cosa es la canasta alimenticia y otra cosa es la canasta básica. ¿El salario mínimo vital estaría basado en este caso en la canasta básica, el costo per se, o en la canasta alimenticia? No alimenticia, sino una canasta básica de bienes y servicios que son elementales para cada persona, Gonzalo. Obviamente los alimentos puede ser lo más importante, pero usted ahí incluye pues los servicios públicos, el transporte, lo elemental para vivir. Pero le repito, es que no conozco, no he visto quién cuente exactamente en cuánto está estimado en Colombia en eso, y supongo que el gobierno pues tampoco lo ha contado porque si no ya lo sabríamos. Sí, lo que pasa, Sebastián, es que, a ver, el salario vital, el mínimo vital, eso es definido por la Organización Internacional de Trabajo y se supone que es el salario que le debe alcanzar, pues eso ya, digamos, se mide en cada país lo que debe alcanzar para alimentación, para vivienda, para salud y para educación, ¿cierto? Entonces es distinto, pero no hay un porcentaje y ese es el problema. Digamos, se estaba haciendo un cálculo esta mañana. Hacían un cálculo de que era lo que se gana más o menos una persona y media, es decir, un salario y medio, que eso sería más o menos, y por eso se ha especulado esta mañana el cálculo con 2 millones de pesos, pero el problema es que, claro, la definición la da la OIT, pero no hay un porcentaje. Entonces eso, si uno oye al ministro, pues queda como un poco como a voluntad o a discreción del gobierno. Sí, y en cada país pues los precios son diferentes, claro. Y si usted computa pues, educación privada, educación pública, ¿de qué estamos hablando? Y lo otro, Gonzalo, es... Claro, ese salario que recibe el trabajador en su bolsillo, el 1,5 millones, el 600, 800, más el subsidio de transporte, pero el total es lo que se conoce como el salario bruto, que es lo que finalmente le cuesta a una empresa legalmente tener un trabajador en esas condiciones, en condiciones formales. Usted tiene que, Gonzalo, que adicionar los parafiscales, lo que se ve para salud, para pensión, para la RL, para todo eso. La prima tiene que contarla y todo eso al final es mucho más que 1.800.000. Entonces yo creo que ahorita hay muchos empresarios de todo tipo de tamaño diciendo, oiga, no sabemos en cuánto puede quedar, y según lo que el gobierno dijo anoche, pues la incertidumbre aumenta. Pues dos cosas, Gonzalo y compañeros, para tener muy en cuenta. Uno, el salario mínimo vital, ese nombre se lo puso el presidente Gustavo Petro, ¿no? Digamos que se llama salario mínimo. Y bueno, ese salario mínimo lleva un subsidio de transporte. Lo segundo es que el gobierno tiene plazo, para quienes están preguntando cuándo va a salir este anuncio, hasta el 30 de diciembre para sacar el decreto. Lo que ha dicho el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, es que el 29 de diciembre se va a conocer finalmente en cuánto va a quedar este aumento, que, como dice Sebastián, no solamente para, por ejemplo, un empleador representa lo que le paga, digamos, lo que le llega al bolsillo al trabajador, sino, por ejemplo, hacíamos ayer un cálculo, pues digamos, rápido, Sebastián, que quedaran 1.800.000, un empleador puede terminar pagando entre 2.600.000 con prestaciones y otras cosas que se le pagan, más o menos. Entonces son muchos factores que hay que tener en cuenta. Ahora, pero entonces hagamos la polla decembrina, Sebastián, con el salario mínimo vital. Le pregunto, si la información que da Lina es certera, que no dudo de que sea así,
El 29 de Esperaría. diciembre. No, esperaríamos todos, créanos. Esperaríamos todos. El 29 de diciembre, el gobierno nacional anuncia el salario mínimo vital. ¿En cuánto lo anuncia, Sebastián? Yo diría que por encima del 13%. 13%, Oyendo allá Ana al presidente, por encima del Ok, 13%. 13%. Ana Cristina. Lo que Ana pasa es que Cristina. también hay que tener en cuenta que es época preelectoral. Entonces no es solamente el No cálculo, le Claro, saque, sino- no importa. Totalmente. Métale, Eso es métale, clave. métale claro, todo. es que claro, no, teniendo en cuenta que es época electoral, entonces eso yo creo que puede ser un poquito más del 13. Un poquito más del 13. Señora Lina María. Yo me voy conservadora. Yo digo que 12%. Porque- 12%. Sí, señor. Bueno, pues así conserva. Muy bien, yo le Bueno, meto Pues, el 15. pues es decir, para lo que han dicho aquí en la mesa es algo conservador, Sí. pero en todo caso un aumento del Oye. 12% es muy grave. De hecho, los gremios lo que estaban pidiendo era un 6%, si no estoy mal. Sí, 6 y pico. Exactamente. 7. Exactamente, pero todo el tiempo se ha dicho desde el gobierno nacional que va a ser de 2 dígitos, 1, y bueno, ya 12% es bastante desproporcionado, pero frente a lo que dicen mis compañeros, digamos que yo sería la conservadora. Oye, en la mesa. Gonzalo, una cosa cortica es que usted Señor. nos sacó, yo sé que es interesante, pero nos sacó del tema de los cigarrillos. Déjeme un último comentario Sí. sobre eso y sugiero para, como vamos a tener unos próximos días de temas que hay que tocar, pero no es tan sencillo por los temas de vacaciones. Yo creo que esto del impuesto a los cigarrillos trae mucha cola con las gobernaciones, que es lo que nos decía nuestro invitado y él tiene toda la razón. Es decir, el gobierno está contando una plata que por ley, digamos, es ley, no les corresponde a ellos, sino le corresponde al tesoro de los departamentos. Y yo sí me parece una gran pregunta decírselo al presidente de la Federación Nacional de Departamentos si ellos no tienen susto o que están pensando o si han hablado con el gobierno de si piensan coparticipar ese impuesto. Me Pues parece a Es que mí, una muy a mí buena pare- a mí pregunta. pare- va- Los tenemos que invitar. vamos a buscarlos, Sí, sí. vamos a buscarlos porque yo sí creo que ese es un punto a analizar que de pronto no habíamos como tenido en el radar y es realmente pues estos impuestos van a los departamentos. Pues son las 11:10 de la mañana, nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso, bueno, primero hay que hablar de las riñas en Medellín, Ana Cristina, y también Sebastián, le tengo un ranking, porque en estas fechas hay que hablar de rankings, pero esto sí le encanta al colombiano y tiene que ver con fútbol. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. El presidente Gustavo Petro anunció anoche en una larguísima locución de 1 hora y 5 minutos cambios en la forma en la que se va a calcular el incremento del salario mínimo para el año entrante, para el año 2026, aunque no reveló cuál será el porcentaje del incremento, sí dio a conocer que habrá modificaciones en la metodología en la que se calcula ese aumento. Habla el presidente Gustavo Petro de un salario mínimo vital, citando lo que tiene en sus archivos y dentro de sus recomendaciones la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ese salario mínimo vital, que el presidente no revela de cuánto será el aumento de manera individual, implica que el salario debe garantizar condiciones, dice el presidente, de vida digna para el trabajador y su familia, por lo que la evaluación de cuánto